Siempre pensamos a la ciencia como una actividad que genera ideas acerca de la realidad. Y entonces ponemos el acento en esa conexión con la realidad. Es decir, no queremos ideas alocadas que se alejen de lo que percibimos. Y por eso nuestra preocupación siempre con la observación y los experimentos rigurosos y bien hechos. Pero no por eso debemos dejar de lado que la ciencia produce ideas y que por lo tanto debe crear una imagen de la realidad que sea comprensible y manipulable mentalmente. Y este proceso de construcción de esos objetos mentales no es sencillo, pero subyace en toda la actividad científica. Vamos entonces a explorar con algunos casos históricos este proceso y luego vamos a ver cómo aparece esto en el aula. Vamos a arrancar con un favorito de la historia de la ciencia, en gran parte porque justo fue en esa época cuando nació la ciencia y muchas de las cosas, si no todas las cosas que Galileo hizo, son fundacionales en términos de un quiebre con respecto a la forma en que se venía pensando antes. Y una de las cosas que le pasó a Galileo, hay una anécdota, no estoy muy seguro si no es apócrifa, pero que él en una catedral, en una iglesia, vio una lámpara que se mecía y ondulaba, y como un péndulo. Y entonces empezó a pensar sobre el péndulo y luego a investigarlo. Y entonces, en base a eso, Galileo formuló una serie de ideas muy matemáticas que tienen que ver con las leyes que gobiernan el movimiento de los péndulos. Y central a todo ese conjunto de ideas es lo que se llama hoy la ley de isocronía. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las oscilaciones de un péndulo tienen la misma duración en el tiempo, duran lo mismo, independientemente de la distancia que recorra. Es cierto que dependiendo de dónde uno deje caer la plomada, digamos, el arco que describe puede ser muy chiquitito o puede ser más grande. Entonces la distancia que el péndulo recorre, en algunos casos es más grande y en otras es más chiquitita. Sin embargo, notó Galileo, independientemente de eso, cuando hace arcos más grandes, el péndulo termina moviéndose en promedio más rápidamente y entonces termina tardando el mismo tiempo. Esto solo vale cuando las oscilaciones son muy chiquititas. Si las oscilaciones son muy grandes, entonces ya empieza a no valer. Pero bueno, esto era muy interesante porque permitía en principio construir un reloj de péndulo. Ahora, técnicamente un reloj de péndulo es mucho más complicado que simplemente un péndulo, digamos, pero de todas maneras la idea estaba ahí. Esto fue una de las ideas iniciales de Galileo. Y en verdad se empezó a pelear mucho con otro pensador que se llamaba Guidobaldo del Monte. Y esto es muy interesante porque Guidobaldo del Monte era más grande que Galileo, estaba inscripto en otra tradición muy aristotélica, por decir de alguna manera, pero era un hombre muy generoso que en realidad respaldó a Galileo un montón. Fue quizás uno de sus maestros en algún punto y es la persona que le hizo cartas de recomendación en varias ocasiones para que Galileo tuviera puestos de trabajo. O sea que se querían mucho y Galileo definitivamente le debía mucho. Y se empezaron a pelear por carta, una disputa, que es una disputa intelectual, no es una pelea, pero básicamente lo que Guidobaldo del Monte le dijo es, mira, Galileo, perdón, pero la ley de isocronía, todo muy bien matemáticamente en el papel, pero en la realidad los péndulos no se comportan de esa manera, o sea, está mal, no es una ley científica, está mal. Entonces Galileo le dice, no, sí, yo te entiendo, tenés razón en algún punto, pero lo que pasa es que la ciencia no estudia la realidad, no estudia péndulos reales, estudia péndulos ideales, estudia la realidad como la realidad debería ser, no como es. A lo cual Guidobaldo le dijo, vos estás loco, no es así, la ciencia estudia la realidad, tiene que ser una descripción, no es un vale todo donde vos podés proponer cualquier cosa que se te ocurre. Y Galileo le dijo, no, vos sos el que está loco, no es cualquier idea que se te ocurra, pero ciertamente la realidad tiene un comportamiento que subyace y que es oscuro para nosotros, y nosotros tenemos que descubrir cuál es la esencia de esa realidad, lo cual no es muy real, es muy ideal, pero la ciencia tiene que describir la realidad como debería ser, no como es.
Bueno, nosotros sabemos ahora que los péndulos se comportan, como decía Galileo, cuando tienen muy poquito rozamiento. Por ejemplo, no hay rozamiento en el lugar donde se hace el nudo del piolín con donde está atado, digamos. La cuerda en principio tendría que no tener masa, lo cual es imposible de lograr. Pero es cierto, bueno, también ocurre cuando las oscilaciones son muy pequeñas. Si las oscilaciones son grandes, ya no se comporta así. Y también tendría que no haber interacción con el aire para que esto se cumpliese. Ninguna de estas cosas pueden ocurrir en la realidad. Pero Galileo dice, si ocurrieran sería así. Y de verdad uno puede acercarse a eso, porque uno podría comparar, por ejemplo, péndulos con más rozamiento o con menos rozamiento, y darse cuenta que cuanto menos rozamiento hay, más cerca uno está de ese comportamiento ideal pensado en la cabeza de Galileo. También podría tener cuerdas con más masa o con menos masa, y darse cuenta que cuanto menos masa tenga la cuerda, mejor el péndulo se responde a esa realidad imaginada, que no es real. Y lo mismo con la interacción en el aire y con el tamaño de las oscilaciones. Quiere decir que las ideas de Galileo, si bien no tienen que ver con la realidad, también tienen que ver en el sentido de que nos indican cuáles son los aspectos esenciales de la realidad que nosotros tenemos que rescatar y de alguna forma cómo modificar la realidad para que se acerque lo más posible. Y eso nos otorga un método para ver si realmente estas ideas están ahí o nos hemos ido para el lado de los tomates, como diríamos. Y estas ideas se siguen manifestando todo el tiempo en Galileo, y permítanme por favor leerles algunas cosas de puño y letra de Galileo. Él, cuando introduce en su primer gran libro que era sobre astronomía, la idea de inercia, dice, es un diálogo entre dos personajes, y uno le dice, imagínate que tenés una superficie, le está proponiendo un experimento mental, entonces le dice, imagínate que tenés una superficie plana, tan lisa como un espejo y hecha de un material tan duro como el acero. Lo está invitando en realidad a pensar en un material ideal, es decir, tiene que ser un material real que se acerque a eso. No puede ser un material con mucha fricción, tiene que ser un material liso como un espejo. No está paralela al horizonte, sino un poco inclinada, y sobre ella pones una bola perfectamente esférica. Obviamente no existe algo perfectamente esférico, pero bueno, él quiere imaginárselo. Y de un metal duro y pesado como el bronce. Acordate bien que te dije que la bola es perfectamente redonda y la superficie está, esto ya es en otra parte, ¿no? En otra parte del diálogo. Y la superficie está muy pulida para remover todos los impedimentos externos. De la misma forma, quiero que saques todo impedimento del aire. O sea, que saques todo impedimento. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo va a hacer en el vacío? No, en esa época no existían las bombas de vacío. Le está pidiendo que mentalmente saque todo impedimento del aire y todos los obstáculos accidentales si hubiera alguno. O sea, por favor, trabajemos en el plano mental de una realidad imaginaria y absolutamente ideal. Vuelve a hacer lo mismo en otra parte completamente distinta, cuando tiene toda una discusión sobre la caída libre. Y se los vuelvo a leer porque también es lindo ver las palabras de una persona histórica, ¿no? Como Galileo. Dice: con respecto a las perturbaciones surgidas de la resistencia del medio, esto es un objeto que está cayendo, ¿ok? Son considerables y no se somete, debido a sus múltiples formas, a leyes fijas y de descripción exacta. O sea, un objeto cuando cae puede ser perturbado de muchas maneras que es casi imposible describir matemáticamente. De este modo, si consideramos solamente la resistencia que el aire ofrece a los movimientos estudiados por nosotros, encontraremos que los afecta a todos y que los perturba en una infinita variedad de formas, correspondientes a la infinita variedad de formas, pesos y velocidades de los proyectiles. ¿No? Nosotros nos imaginamos, por ejemplo, una hoja que cae, ¿no? Describe movimientos casi caprichosos. De estas propiedades, infinitas en número, no es posible dar una descripción exacta. Por lo tanto, o sea, es una dificultad técnica, está diciendo, ¿no? Por lo tanto, con objeto de poder manejar este tema de una manera científica, es necesario liberarse de estas dificultades, y habiendo descubierto y demostrado los teoremas en el caso de la ausencia de resistencia, o sea, el mundo ideal, usarlos entonces y aplicarlos con las limitaciones que la experiencia nos enseña. Es decir, bueno, después podremos quizás introducirle algún término a la ecuación que dé cuenta, por ejemplo, de algún tipo de resistencia, pero de a poquito y en la medida que podamos, tratemos de ceñirnos a este mundo ideal.
Esto dio en llamarse, en gran medida, el abordaje galileano, que, para resumir, consiste primero en recortar la realidad para su estudio y deliberadamente ignorar ciertos problemas. Esto no lo hemos visto acá, pero es parte de su abordaje. Por ejemplo, él tiene grandes discusiones donde cuando estudia el movimiento, otros filósofos le dicen, otros pensadores le dicen, pero ¿cuál es la causa del movimiento? Y él dice, no, yo no voy a estudiar la causa. Lo cual causa consternación en el resto. ¿Cómo no vas a estudiar la causa? Pero la causa es muy importante. Sí, pero no me voy a ocupar de eso. Ahora me voy a ocupar de una descripción matemática. Eso en esa época parecía un pecado directamente, anátema, digamos. Pero es claramente distintivo de la ciencia, que es decir, nos vamos a enfocar en esto y en esto solo, y de lo demás, por ahora nada. Trabaja con objetos mentales idealizados, pero además construye situaciones experimentales que imitan o se acercan a las situaciones ideales. Es decir, cuando él hace un experimento, y él es uno de los primeros en hacer experimentos, por ejemplo, es un plano inclinado, recto, súper pulido, él trata con sus manos de que esto se acerque a lo que tiene en la cabeza. Y pone a prueba sus ideas mediante deducciones de las situaciones imaginadas. Esto no es importante en este momento, pero es parte del combo del abordaje de Galileo. Entonces, esto marcó mucho y costó mucho a Galileo imponer y de hecho sufrió mucho personalmente por eso, porque la gente no lo entendía realmente. Pero fue pegando. Y bastante más tarde, ya a mediados de 1800, dio fruto en otro tipo de contexto. Y esta es una historia muy divertida. Empieza con Darwin. Lamentablemente, en este caso, Darwin no es el héroe. Lo cual es muy raro, porque Darwin siempre es el héroe, pero este es el único gran fracaso, digamos. Darwin, como la teoría de la evolución, necesitaba de alguna manera comprender la herencia, porque la evolución se basa justamente en la selección de caracteres heredables. Él se abocó muchísimo a tratar de entender cuáles eran las leyes de la herencia. Y fracasó. Su approach fue muy parecido al que tuvo con éxito cuando estudió la selección natural, que fue conversar con muchísimas personas y tratar de acumular una enorme cantidad de datos y tratar de mirar esos datos y ver qué ideas iban apareciendo y los datos que le sugerían y cómo podía encontrar ideas que acomodasen o explicasen la mayor cantidad de fenómenos que le estaba observando. Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva puse algunas cositas simplemente para mostrar. Ellos sabían, cosas muy triviales. Una es que los hijos tienden a parecerse a los padres, al padre y a la madre. A veces se parece más al padre, a veces se parece más a la madre. A veces no se parece a ninguno de los dos, pero se parece a algún abuelo. Es decir, que hay características que se saltean una generación y él lo sabía eso. A veces se parecen solo a uno de los progenitores. También sabía que a veces hay una gradación, una enorme gradación de caracteres, como por ejemplo acá los colores de los perros o los tamaños, incluso formas de estos son arriba, estos insectos son machos de la misma especie de escarabajo, pero fíjense que tienen pintas muy distintas, lucen de manera distinta. También a veces que los individuos cuando se cruzan producen progenie a veces intermedia, por ejemplo una flor rosa con una flor roja cruzada con una blanca puede dar una flor rosa, o puede dar una flor roja, o puede dar una flor blanca, o puede dar una flor que tengan los dos colores al mismo tiempo. Y también estaba muy interesado en el hecho de que hay animales que regeneran sus miembros. Entonces, como acá vemos esta estrella de mar, que le han cortado patas y le están volviendo a crecer. Lo cual a Darwin le hacía pensar, los organismos contienen información, esta información es muy plástica de alguna manera, pasa de generación en generación, pero tiene que estar en distintas partes del cuerpo porque, por ejemplo, una estrella de mar puede regenerar algo que se le cortó, o sea que tiene la información para hacer eso. Incluso una salamandra, si se le cortan todas las patas, regenera las patas, o sea que de alguna manera el resto del cuerpo tiene todavía la información para hacer patas. Él trató darle algún tipo de coherencia a todo esto y propuso una cosa muy flu que se llamaba la teoría de las gémulas,
No me voy a detener en esto, pero la verdad es que tuvo muy poquito éxito. La gente no le prestó mucha atención porque el poder explicativo de la teoría era muy vaga, digamos, y tenía muy pocas predicciones muy concretas, e incluso esas predicciones no se cumplían, ¿no? Como por ejemplo, una de las ideas que le tenía era que si uno le hiciese una transfusión de sangre de un animal a otro, el animal transfundido debería heredar características del animal transfusor, y eso no ocurre. Entonces fue un fracaso en algún punto. ¿Quién tuvo éxito en esto? Quien tuvo éxito fue Gregor Mendel, que bueno, trabajaba más o menos en la misma época. De hecho, Mendel estaba tratando de resolver el problema de la herencia justamente porque había leído El origen de las especies y le parecía increíblemente importante hacer esto. Y fíjense que el abordaje de Mendel es muy distinto, casi opuesto al de Darwin. Primero, no empieza a buscar información de todos lados y de todas las especies, y los perros y los cangrejos y las estrellas de mar y las cebras y plantas, animales que había hecho Darwin. Se concentró en una sola especie. Fíjense el tremendo recorte que está haciendo, muy a lo Galileo. De la increíble variedad de cosas que hay por ahí, el tipo se pone como una especie de anteojos tipo caballo para mirar solamente lo que está delante de él y dice, me voy a concentrar en una sola cosa, la arveja. Y dentro de esas arvejas, no agarra cualquier arveja, agarra líneas puras que tiene él en su huerta. Las líneas puras, recordemos, son variedades que siempre tienen las mismas características. Generación tras generación tras generación tras generación tiene siempre las mismas. Por ejemplo, una línea pura de flor violeta, como en este caso, tiene flores violetas y después los hijos tienen flores violetas, los nietos tienen flores violetas, siempre lo mismo con las blancas. Entonces, de nuevo, no es solo la arveja, sino que además está usando líneas puras, que son en algún punto cosas que están idealizadas manualmente. Son como Galileo, son cosas que han sido construidas por los seres humanos, un poco para reflejar una cosa medio ideal. Y no contento con esto, de todas las características posibles que esa planta podía tener, él se concentra en 7 caracteres, que están acá, perdón que están en inglés, no importa, pero ustedes saben que, digamos, busca características que se heredan muy bien y que además tienen como 2 valores, o uno u otro, ¿no? O es verde o es amarillo, o es rugoso o es suave, o tiene la vaina verde o la tiene amarilla, la flor o es blanca o es violeta, y así asá, digamos. Esta planta tiene muchísimas otras características que no responden a esto, que tienen muchos valores, o tiene valores intermedios, o cosas, pero Mendel las ignora olímpicamente. Y Darwin se podría haber enojado con él. Dice, ¿por qué no vas a prestarle atención a esto que es súper importante? Y Mendel, que había sido entrenado por Doppler, que era un físico, tenía mucho de la idea galileana en su interior. Es decir, no, vamos a buscar una cosa, vamos a concentrarnos solamente en algo, vamos a tratar de idealizarlo. Y fue con eso, tratando con líneas puras, que él descubrió y se concentró en un solo fenómeno muy interesante, que es cuando uno cruza 2 líneas puras, la progenie se parece solamente a una de los progenitores. Y de nuevo, esto no ocurre con todas las características. Él se concentró en aquellas características que manifiestan este fenómeno. Y estudió ese fenómeno, ignorando todos los otros fenómenos. Siguió y descubrió que si ahora yo tomo una de estas plantas de esta progenie y otra de la misma camada, digamos, o sea, son hermanos, y los cruzo, la progenie va a tener, ahora sí, flores o características que recuerdan a los abuelos, digamos. Fíjense que la primera generación solo tiene flores violetas, pero en la segunda generación hay violetas y blancas. Esto le hizo pensar que la información para hacer flores blancas persistía en una generación aunque no la manifestase, y entonces empezó a generar las ideas de dominancia y recesividad y el hecho de que siempre contenemos más información que la que se manifiesta desde el punto de vista observable. Es decir, ahí se dio cuenta que nosotros deberíamos tener más copias de información que las que se manifiestan. Entonces él dijo, el número mínimo que me garantiza eso es 2, y esto tiene sentido porque querría decir que un pedazo de la información yo la he heredado de mi padre y la otra de mi madre. Entonces, de nuevo, construyó una cosa hiperidealizada
pero encontró entonces sí leyes que gobiernan esto. Y de a poquito empezó a abrir. Después se fueron expandiendo. Esas mismas leyes se fueron expandiendo y entonces encontraron otros casos que parecían violar las leyes de Mendel, pero que en realidad cuando uno los exploraba en mayor profundidad encontraba que en efecto todas las ideas de Mendel estaban ahí. Entonces, lo mismo que cuando Galileo decía, bueno, primero hagamos una ecuación muy pura, muy linda de la caída de un objeto y después le vamos agregando otras cosas. De la misma manera, muchos otros genetistas fueron agregándole capas a las ideas de Mendel hasta llegar ahora. Entonces, bueno, lo que vemos es que en realidad nosotros hacemos una necesaria distorsión de la realidad como científicos. Y es muy importante que nuestros alumnos, nuestros estudiantes, aprecien que esto es así. Nosotros la dividimos acá en distintas categorías, pero es todo parte del mismo proceso. La primera sería la idealización, es decir, tratar de trabajar con una cosa que es absolutamente ideal, entonces, por ejemplo, situaciones sin rozamiento, de masa nula, objetos puntuales, elementos totalmente idénticos. Por ejemplo, para Dalton todos los átomos son iguales, lo cual no es cierto, pero él pensaba así y estaba bueno ir acercándose de esa manera porque entonces uno simplifica. La otra idea es la del recorte, que es un poco distinta de la idealización, pero son como primas hermanas, digamos. A veces hay zonas grises. Que eso tiene que ver con ignorar ciertas variables. Es decir, no me voy a ocupar de esto, me voy a ocupar de esto otro. Usar ciertas especies modelo. Voy a trabajar en arvejas, no en cebras. Arvejas es más simple, es mejor, ¿está bien? O puedo estudiar ciertas partes o ciertos aspectos de algo, ¿no? Me voy a concentrar solamente en las manos, o me voy a concentrar solamente en qué es lo que comen y no qué otras cosas hacen. Y esto es artificioso. Por ejemplo, estudiar nuestro cuerpo, decir, bueno, voy a estudiar el ojo nada más. Pero el ojo, bueno, está conectado con el cerebro, está conectado con la boca de alguna manera. Pero para poder entenderlo es necesario analizar, es necesario concentrarse en una cosa a expensas de otras. Y finalmente, hacer una simplificación, es decir, una aproximación a la realidad, pero que es una aproximación. Entonces, por ejemplo, controlar variables es eso. Yo trato de mantener constantes ciertas variables. En la realidad, todas las variables se van mezclando. Cuando yo hago un experimento, simplifico todo para que la única variable que cambie es la que a mí me interesa. Eso es una situación extraña, construida en el laboratorio para poder arrancar las respuestas a la realidad. También la estandarización es parte de eso, ¿no? Tratar de que, por ejemplo, los ratones que yo uso sean iguales a los ratones que usa otro en otro lugar, para que las conclusiones que saquemos sean comparables. Pero eso quiere decir que es un ratón medio raro el que estamos usando, es un ratón de laboratorio, no es un ratón de la realidad, digamos. El ratón de laboratorio se va acercando más al ratón ideal de alguna manera, ¿no? No sé qué pinta tiene el ratón ideal. Entonces, lo que estamos viendo es que en la idealización vemos ausencia de interacciones, elementos idénticos, elementos sin partes internas. Entonces, por ejemplo, en física estudiamos el movimiento del cuerpo rígido o masa puntual. No estudiamos cuerpos muy complejos o con partes internas que se mueven. Hacemos todo en ausencia de rozamiento en dinámica. Todos los problemas que nosotros planteamos generalmente, a menos que estudiemos rozamiento, son en ausencia de rozamiento. Las leyes de Newton son así. Por ejemplo, estudiamos colisiones perfectamente elásticas. En realidad las únicas cosas que son los átomos, son las únicas cosas que tienen colisiones perfectamente elásticas. Sin embargo, bueno, las vemos de esta manera y después introducimos situaciones en las cuales no se alcanza esa perfección. Los átomos nos resultan perfectamente idénticos, y pues sabemos que no lo son, hay isótopos, pero bueno. En las poblaciones, cuando estudiamos biología, pensamos que todos los individuos son idénticos, sin jerarquías o preferencias, y no es así. Hay muchísimas jerarquías y en algunos casos son más importantes que cualquier otra cosa, digamos. Cuando tenemos ratones en un laboratorio, creemos que todos los ratones son iguales, y en realidad dentro de una jaula hay uno que es el alfa y otro que es el beta. Estudiamos en química gases cuyas moléculas no interactúan mutuamente. Eso es falso. Solamente a muy bajas presiones y a muy altas temperaturas las moléculas tienen interacciones que son prácticamente despreciables. Pero en general las moléculas se atraen, se repelen, chocan, les pasan cosas. También en genética asumimos que los genes no interactúan unos con otros, que cada gen está aislado. Pero sabemos que existe epistasis, sabemos que existen interacciones muy complejas entre genes, y bueno, uno las va estudiando de a poquito, pero en principio arranca pensando que esos genes es como que actúan en el vacío, digamos.
También pensamos en células completas, con todas sus partes, no todas tienen mitocondrias. Hay células que no tienen mitocondrias, hay células que no tienen Golgi, hay células que, digamos, pero siempre cuando pensamos en la célula, que evidentemente es una versión idealizada de lo que está pasando en los cuerpos de los organismos. Todo esto que estamos viendo, les di ejemplos, es básicamente imaginar una versión de la realidad que nosotros podamos comprender. La imaginamos más fácil porque es más aprehensible y es más manipulable mentalmente. En realidad nosotros hacemos eso todo el tiempo en nuestra vida. Nosotros siempre simplificamos la realidad y nos quedamos con las notas esenciales de cualquier situación, nuestras descripciones de las hablas, de nuestros problemas con nuestros seres queridos, de lo que está pasando en una computadora. Siempre trabajamos con versiones simplificadas. Algo similar ocurre cuando trabajamos con la simplificación, que de nuevo es la aproximación a la idealidad, con el control de variables, la estandarización. Esto aparece mucho en nuestras aulas. Por ejemplo, hacemos experimentos con bajo rozamiento y objetos simples. No hacemos experimentos con cosas muy complicadas, no hacemos andar carritos sobre papel de lija, a menos que estemos estudiando fricción. Siempre consideramos que nuestros problemas, que los gases están a bajas presiones y a altas temperaturas, porque en ese caso se acerca más a la idealidad, entonces respetan más las leyes de los gases, si no se empiezan a desviar. Hay ecuaciones, obviamente, como las de Van der Waals, que nos acercan a eso, pero en principio no. También usamos extractos celulares en vez de células. Y asumimos que todas esas reacciones químicas que están ocurriendo en el extracto celular reflejan la realidad interior de la célula, pero puede no serlo. Es una situación más sencilla que nos permite trabajar químicamente con eso que está pasando dentro de la célula. También hacemos estudios in vitro, por ejemplo, ¿no? Esos extractos celulares son un ejemplo, y muchas veces nos advierten, ojo, que lo que uno prueba in vitro hay que ver si funciona in vivo. A lo mejor las cosas in vitro son diferentes de las in vivo. Esto es muy importante, es parte del proceso de simplificación, nos ayuda a hacer un experimento bueno, pero después hay que tener cuidado si eso es extrapolable después a la realidad. Por ejemplo, hay estudios ecológicos que se hacen en pequeñas islas, es muy interesante, se manipula una isla muy chiquitita donde de repente se matan todo, y después ven qué es lo que va pasando, cómo se va colonizando. Y es una situación muy extrema, extraña, que no sucede en la realidad. Las sucesiones ecológicas en la realidad son más complejas. También usamos líneas genéticas puras y estandarizadas. De cualquiera de los organismos que utilicemos, ratones, ratas, moscas, Arabidopsis, que es una plantita, levadura, siempre hay líneas que nosotros tenemos, que son las que usamos y no son las moscas de la realidad, están construidas por nosotros para ser más sencillas. Entonces hay que ver si eso después es extrapolable a seres más complejos, ¿no? O más diversos. Usamos organismos homogéneos y estándar, como decía recién, como los ratones y las moscas, y organismos sencillos, como virus, bacterias. Entonces extraemos conclusiones en general sobre la vida, sobre el ADN, qué sé yo, pero en realidad los experimentos los hacemos sobre cosas muy, muy, muy chiquititas y simples. Y después decimos, bueno, ¿será lo mismo en un humano que en un virus? Todo esto consiste en, lo que estamos haciendo es tratar de que la realidad se acerque lo más posible a nuestra versión ideal. O sea, antes lo que hacíamos era tratar de imaginarnos una realidad muy despojada de detalles para calar bien al hueso de lo importante. Ahora lo que estamos haciendo es modificando la realidad misma para que se acerque a nuestra versión de lo ideal, que es justamente la mentalidad experimental. En los experimentos uno trata de hacer las cosas lo más simple y sencillas e ideales posibles. Y lo mismo sucede con el recorte. Acordémonos que esto consiste en ignorar variables, en usar ciertas especies modelo, en estudiar partes o aspectos. Y esto también ocurre en la actividad científica y en el aula. Por ejemplo, decidimos estudiar fricción estática y no fricción dinámica, por ejemplo. Entonces nos concentramos en eso nada más, ¿está bien? Que es una parte de la realidad. Estudiamos reacciones químicas simples, cuando en cualquier aspecto industrial o natural o ecológico hay millones de reacciones químicas ocurriendo al mismo tiempo, hay muchas sustancias químicas presentes que se influyen unas con otras. Usamos bacterias, levaduras, ratones o moscas como organismos modelo. Esto es muy parecido a lo que decíamos recién, pero es como que estamos decidiendo usar esto y no otra cosa. Estudiamos el efecto de una variable, por ejemplo la presión, sobre otra, por ejemplo el volumen, dejando invariantes otras variables como la temperatura. Es decir, el control de variables es de alguna manera recortar la realidad para estudiar una sola cosa.
A veces estudiamos 2 o 3 especies para caracterizar todo un ecosistema. Porque sería, o sea, empezamos por lo chiquitito y vemos y decimos, bueno, vamos a ignorar estas otras, vamos a concentrarnos en qué pasa con esto. O, por ejemplo, decidimos estudiar un órgano dentro de nuestro cuerpo, ignorar los otros e ignorar las interacciones. Después las podemos abordar las interacciones. No estamos diciendo que esté, que nunca lo vamos a estudiar, pero que hay que empezar por otro lado y muchas veces la ciencia de manera intencional y deliberada hace este tipo de cosas. Lo que estamos haciendo en este caso es elegir situaciones, fenómenos o sistemas o subsistemas que sean más fáciles de comprender. Entonces, todo esto tiene que ver con las actividades que se hacen en ciencia para trabajar con estas formas idealizadas de la realidad. Entonces, fijémonos cómo esto puede aparecer, cómo puede encarnarse en cosas que pasan en el aula. Recordemos, siempre nos importa mucho cómo hacemos nuestras consignas para que reflejen e introduzcan estas herramientas de pensamiento en el aula. Entonces, por ejemplo, preguntas como esta. ¿Qué variables estamos eliminando en nuestra mente? Es muy importante que invitemos a nuestros estudiantes a reflexionar sobre esto. ¿En qué sentido, por ejemplo, qué aspectos de la realidad están presentes en nuestro modelo, o en nuestra idea, o en nuestra explicación, y cuáles no? Cuando nosotros decimos, bueno, esto acá, la energía entra por acá y sale por acá, ¿qué otras cosas estamos obviando? ¿O qué otras cosas no estamos diciendo? Por ejemplo, el color no nos importa. La distancia a la luna no nos importa. Y otras cosas que por ahí son más importantes y quizás más relevantes, pero que justamente para tratar de simplificar los estamos ignorando. ¿En qué se parece y en qué difieren los gases ideales de los gases reales, por ejemplo? Esto es una buena pregunta para hacer de vez en cuando a los estudiantes. ¿Por qué la ley de los gases ideales? ¿En qué sentido? ¿Por qué es conveniente usar gases ideales? ¿Y qué perdemos cuando estudiamos gases ideales? Otra posible consigna: comparen una célula epitelial con una célula ideal. Pero se den cuenta que la célula epitelial, bueno, es distinta de esa célula que nos imaginamos en el dibujito del libro, ¿no? ¿En qué sentido el principio de inercia habla de un mundo ideal, por ejemplo? Entonces, decimos, ¿no? Objetos que se mueven para siempre, que no interactúan con ninguno, etcétera, etcétera. Expliquen cómo las ideas de codominancia y herencia multigénica hacen las ideas de Mendel más cercanas a la realidad. De nuevo, estamos poniendo de relieve a los estudiantes que las ideas de Mendel están un poco alejadas de la realidad justamente para ganar en coherencia y en potencia, pero que después le podemos dar más vueltas y más pliegues, por ejemplo la codominancia. Pero es importante que distingan cómo eso le da nuevo relieve. ¿Cómo imagina Dalton a los átomos? ¿Es posible que no sean así? O sea, Dalton son duros, impermanentes, eternos, perfectos, y son todos idénticos, y bueno, no tienen partes internas. Después descubrimos que sí tienen partes internas. Entonces, Dalton deliberadamente hizo una visión simplista. Dijo, bueno, después veremos qué pasa. Lo mismo pasa entonces con la simplificación. Veamos ejemplos de posibles consignas para simplificar. ¿En qué difieren experimentos de colisiones con bolitas en un riel de las colisiones de objetos en la vida real? Por ejemplo, automóviles. Esto es una cosa que nosotros le podemos preguntar perfectamente a nuestros estudiantes cuando estamos estudiando colisiones y los va a obligar a pensar justamente en ese hecho, en el hecho de que nosotros estamos simplificando, no pasar por alto las simplificaciones. ¿Por qué un experimento, un extracto celular puede no reflejar la realidad de la célula intacta? ¿Por qué muchos experimentos se hacen en ratas en vez de humanos? Y esto está buenísimo porque a veces el modelo no es simplemente simplificar porque entonces es más entendible, sino que es usarlo porque tenemos limitaciones desde el punto de vista práctico, ético o económico. Entonces hacemos modelos a escala, no lo probamos grande, lo probamos en escala, en forma más simple, porque es más barato. Es un piloto, digamos. O también porque no queremos hacer esos experimentos en humanos porque sería éticamente horrible. ¿Por qué debemos ser cautos al extrapolar resultados en ratones a los seres humanos? Bueno, esto es bastante obvio. Analicen el siguiente experimento. Pues, por ejemplo, le damos un experimento, ¿no? Esto es un ejemplo de consigna. ¿Qué simplificaciones se han hecho? Es bueno que los estudiantes puedan parar y detenerse y reflexionar sobre las simplificaciones que se hicieron al hacer un experimento. ¿Por qué los experimentos de desarrollo embrionario se hicieron por mucho tiempo usando erizos de mar? ¿Son aplicables los resultados al resto de los animales? En fin, lo mismo puede pasar con el recorte.
También podemos tener posibles consignas. ¿En qué difieren las ondas del sonido de las ondas de un resorte o soga? ¿Por qué estudiamos las segundas? O sea, hemos recortado de todas las ondas posibles, ondas por ejemplo en 3D o en 2D, estudiamos ondas solamente en una dimensión. A veces, después también podemos estudiar las otras, pero digo, en el contexto de un aula donde estás estudiando eso, ¿no? De todos los posibles aspectos a estudiar sobre el magnetismo, ¿en cuáles elegimos enfocarnos? ¿Por qué? Es hacerlos conscientes de que estamos tomando decisiones que modifican un poco nuestra visión de la realidad. ¿Todos los genes obedecen las leyes de Mendel? ¿Estaba equivocado entonces Mendel por hacer eso? O sea, bueno, algunos lo obedecen, otros no, pero bueno, empezó por un lado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la potencia de hacer eso? ¿Y cuáles son las limitaciones de hacer eso? ¿Cuál es la ventaja de estudiar el movimiento rectilíneo si las cosas rara vez se mueven de esa manera? Esta es una consigna que los hace reflexionar sobre la utilidad de recortar y simplificar. Analicen el siguiente experimento. ¿En qué se enfoca el estudio? Bien, finalizamos entonces este recorrido y hemos compartido con ustedes estas ideas de cómo hemos visto históricamente cómo en la ciencia se producen recortes, simplificaciones, idealizaciones, y hemos visto algunos ejemplos para explorar, cómo se ocurre esta idealización en ciencia y cómo podemos llevarlas de alguna manera a nuestras aulas.